La mujer dio a luz a una hija de una familia noble. Para que la familia de su esposo no supiera esto, usó unas tijeras para cortar el cordón umbilical de la bebé. Su llanto la puso muy triste. Nendan se quitó el abrigo y envolvió a la bebé, luego la levantó. Mirando la ventana, que era solo del tamaño de su mano, levantó su frágil cuerpo. Aunque no podía soportarlo en su corazón, solo podía arrojar a la niña fuera de la prisión. El tiempo es muy rápido. Han pasado 16 años. Nendan, debido a su buen desempeño, fue liberada de prisión antes de tiempo. Nendan solía tener un rostro hermoso, pero ahora, sin darse cuenta, el tiempo ha erosionado su belleza. Respiró hondo, disfrutando del aire libre, el sol brillando sobre ella. Hasta ahora, Nendan siempre ha extrañado a su hija. Hace 10 años, conoció a un hombre en un bar. Pronto los dos se enamoraron. Como resultado, Nendan estaba embarazada de su hija. Cuando fue a buscar a la familia rica, le informaron que el hombre se había ido al extranjero. Pero esto es solo su excusa. Resulta que quería que su hijo se casara con otra persona. Como no quería que su hijo supiera que Nendan estaba embarazada, su suegro usó trucos para encarcelar a Nendan. Lo primero que tenía que hacer Nendan después de salir de prisión era encontrar a su hermana y traerla de vuelta. Pero no tenía idea de lo difícil que había sido Mitnick en los últimos años. Cuando Nendan estuvo en prisión al principio, abandonó a la bebé. Mitnick había logrado encontrar a la bebé del orfanato. Después de un tiempo, Mitnick la llevó a visitarla muchas veces, pero Nendan nunca miró directamente a la bebé. Mitnick solo esperaba que su hermana pudiera echarle un vistazo. Pero Nendan trae todos los errores del pasado sobre la cabeza de la niña. También culpó a su hermana por traer a la niña. Al ver lo hermosa que era Nendan, Mitnick no volvió a llevar a la niña a visitarla. Pero ahora Nendan está preguntando por la hija, que Mitnick trabajó tan duro para criar. Ha sufrido tanta amargura y desprecio de los demás. Mitnick no podía aceptar esto. Esa es mi hija. Usé todo lo que tenía para darle una vida. Yo soy la que crió a la niña hasta la edad adulta. Después de decir eso, Mitnick se dio la vuelta y se fue. Por la noche, Nendan no tenía un hogar al que regresar, así que fue a buscar al hombre que la había ayudado en la prisión. Habló de cómo la vida la había tratado injustamente, y también mencionó la historia de su hija. Pero el hombre sentado a su lado, cuanto más miraba, más sentía que Nendan le resultaba muy familiar. De repente recordó que ella era la misma chica que había asesinado antes en prisión. Temía que Nendan volviera a buscar a su hijo. Cuando Nendan salió del hotel, condujo tras ella. Quiere eliminar todo peligro. Muy pronto Nendan llegó a la casa de su amiga. Susan estaba un poco sorprendida, pero pronto volvió a su rostro alegre. Nendan recordó el consejo del anciano antes de ir a prisión. Resultó que Susan era una pieza de ajedrez colocada por el anciano en la prisión, principalmente monitoreando cada movimiento de Nendan. Susan le dice que la niña de Nendan está muerta. Ahora hace que el anciano se sienta a gusto. Justo en ese momento, sonó el timbre. Susan salió a abrir la puerta. Resultó que la estaba persiguiendo. En este punto, la estranguló de inmediato y la interrogó sobre la hija de Nendan. Antes de que Susan pudiera explicarse, el anciano vio a Nendan. Mujeres como tú no merecen entrar en mi casa. No espero verla aparecer de nuevo. Lidia rápidamente con la bebé en su vientre. Quiero esperar el regreso de Bekin. Mi hijo ya está casado, sal de aquí, o enviaré a alguien para que desaparezcas para siempre. Apretó el puño y caminó hacia Nendan. Te dije que te deshicieras de esa bebé. ¿Te atreves a engañarme? ¿Dónde está esa bebé? Al ver que estaba a punto de asfixiarse, Nendan tomó el cuchillo de frutas que tenía a su lado, y lo apuntó a la pierna del anciano. Luego aprovechó el caos para escapar. Al día siguiente, el anciano salió de la habitación con un bastón. El hijo le preguntó a su padre qué pasó. Como no quería que Bekin supiera la verdad, mintió en el sitio de construcción que precedió al problema. Al ver que el padre se iba, Bekin llamó al gerente para preguntarle sobre la situación. Después de enterarse de que su padre nunca llegó al sitio de construcción, sospechó que su padre le estaba ocultando algo, por lo que lo siguió. En el camino, Bekin descubre a su padre yendo a la casa de una mujer extraña. El anciano volvió a ver a Susan, y le preguntó por el paradero y el estado de Nendan. Pero Susan tampoco sabía realmente dónde estaba. El anciano la tiró al suelo y luego le pateó repetidamente el estómago. Susan tenía tanto dolor que se desmayó. Al ver que todavía no podía obtener ninguna información valiosa, la pateó en la barbilla nuevamente. Pero justo cuando se dio la vuelta para irse, su hijo reapareció detrás de él. Al mismo tiempo, podía escuchar claramente la conversación entre los dos. Eres un desanimado. Te diré todas las cosas que has hecho. La pobre chica estaba embarazada de la hija de un hombre rico, y el padre la obligó a abortar el embarazo, solo porque quería que su hijo se casara con otra familia.
Aulak para tratar con ella que la mandó a la cárcel. Nendan ya está fuera de prisión. Aulak temía que su hijo supiera la verdad, por lo que amenazó a la mejor amiga de Nendan. Pero Susan tampoco sabe dónde está Nenda. Después de que Aulak la golpeara, se fue directamente. Pero inesperadamente esta escena fue vista por Bekin. Bekin no sabía por qué su padre golpeaba a esta mujer, así que le preguntó qué había pasado. Susan se enojó al contar la historia hace 16 años. Bekin se emborrachó, conoció a Nendan, y tuvieron una bebé juntos. Bekin se sorprendió después de escuchar eso. Resultó que ese año su padre se apresuró a llevarlo al extranjero por una razón. Bekin le pide a Susan que le cuente la noticia. Porque para esclarecer la verdad, fue a la oficina de su padre y lo interrogó enojado. Aulak acaba de contarlo todo. En ese momento, la empresa estaba al borde de la quiebra. Porque para casarse con la familia rica, evitó que Nendan y Bekin se vieran, pero esa bebé fue solo un accidente. Pero Aulak no mencionó que Nendan estaba en prisión. Una persona respetuosa, Bekin, se enojó aún más después de escuchar eso, reprochando en voz alta a su padre por no tener conciencia. Hice todo esto por ti. Encontraré a mi hija y compensaré todos mis errores. Si tú todavía te atreves a hacerle daño a ella y a su madre, no me culpes por darme la vuelta. El estado de ánimo de Bekin es complicado, y cuando sale, se encuentra con Mitnick, que la ha estado esperando durante mucho tiempo. Resulta que ella era la asistente de planificación de la empresa. Bekin vio esto y la invitó a pasar a la oficina. Pensó que había venido a discutir el plan. Pero, inesperadamente, Mitnick aún no ha terminado. Bekin estaba furioso y la regañó. Resultó que Mitnick no podía dormir por el deseo de su hermana de recuperar a su hija. Dijo mientras lloraba. Bekin no estaba acostumbrado a ver llorar a las mujeres, así que se apresuró a consolarla. Mitnick está de mal humor y quiere irse, pero Bekin le dice que se quede. No quiere que sus empleados lleven este estado de ánimo al trabajo. Mitnick, porque quería ocultar a su hija, siempre mintió que su esposo murió temprano. Ella sola crió a su hija durante los últimos 16 años. Bekin se rió, sin atreverse a creerlo. Su apariencia no parece la de alguien con una niña tan grande. Mitnick frunció los labios y sonrió. Después de charlar con Bekin, su estado de ánimo mejoró mucho. Al día siguiente, Bekin recibió noticias de Susan sobre la dirección de la casa de su hija. Llevaba un estado de ánimo bajo, conduciendo a ese lugar muy rápido. Al mismo tiempo, Nendan se enteró de la escuela de su hija. Se escondió en un rincón, esperándola en silencio. En la calle apareció una chica joven y hermosa. Nendan la miró y supo que era su hija.